Buenas, buenas chicos, espero que estén muy bien. Estamos aquí nuevamente en un video de Rigging Essentials y vamos a hablar esta vez del nodo Bind Skin o del el nodo directamente Skin Cluster, que es el que se crea cuando hacemos un Bind Skin de los joints a la geometría. Recuerden, como dijimos en el video de joints, es que este nodo solamente se puede crear, o este deformador solamente se puede crear de joints a geometría, así que aquí tenemos nuestra geometría limpia y nuestros joints creados con el cual vamos a manipularla. Voy a quitar ese nodo de ahí. Entonces, algo muy importante para algunas herramientas como Engine Skin Tool que la tengo aquí, es que si la seleccionamos en orden, es en ese orden en el que nos va a mostrar en la interfaz los joints para poder pintar las influencias, por lo cual recomiendo hacerlo en orden, ¿ok? Y no voy a seleccionar el joint 4. Y ahora vamos a ir aquí a, volver a Rigging, vamos a ir aquí a las opciones de Skin y vamos a ver un poco cómo setear este nodo de Skin Cluster. Así que para poder hacerlo, vamos a seleccionar los joints, la geometría y le vamos a dar a esta opción de Bind Skin, pero a los botoncitos de aquí del cuadradito para que nos muestre las opciones y vamos a ver un poquito qué hacen cada una de estas opciones. También podemos acceder rápidamente al Bind Skin desde aquí, ¿ya? Pero quiero que veamos aquí un poco cómo hacerlo manual, que es como lo suelo hacer yo en realidad para tener un poco más de control sobre la opción de Bind Skin. Por defecto yo lo tengo en Select Joint, que eso me permite yo decidir qué joints van a influenciar la geometría, pero tenemos también la opción de Joint Hierarchy, lo cual va a permitir seleccionar por ejemplo solo el primer joint y automáticamente va a leer todos los joints que estén dentro de esa jerarquía y va a hacer el skin. Puede ser una opción muy rápida si es que quieren hacer un skin de un rig completo, seleccionando solamente el primer joint, que por lo general es el del COG, y automáticamente va a hacer skin a todos los demás joints. Y la tercera opción, que es la de Object Hierarchy, va a funcionar muy similar, es casi lo mismo, pero va a seleccionar todos los elementos dentro de la jerarquía, no solamente los joints, sino por ejemplo constraints y todos esos elementos los va a agregar al skin, pese a que no los vaya a leer para pintar mapas, los va a estar incluyendo igual, así que no la recomiendo. Y la verdad, yo nunca trabajo con joint hierarchy, sé lo que hace, pero siempre lo hago con selected joint, lo cual me permite elegir a mi antojo cuáles son los joints que yo quiero que influencien la geometría. Segunda opción es el Bind Method. Esto lo que va a hacer es aplicar como un mapa, como un preset de mapa, por decirlo así, como nos va a dar cierta influencia que van a funcionar por defecto medianamente bien. Entonces el Closest Distance lo que va a hacer es tomar cada uno de estos vértices y le va a dar la influencia respectiva acorde a la distancia que tenga con el joint. Por eso dice closest distance, como la distancia más cercana. Entonces, por ejemplo, en este caso, a estos vértices de aquí, le va a asignar a lo mejor un 100% de influencia de ahí, a estos un 80, a estos no sé, un 60, 50 y así, hasta llegar al siguiente join. El closest in hierarchy va a respetar un poquito más la jerarquía, entonces va a entender que nuestra jerarquía está yendo en esa dirección, por lo tanto le va a dar más influencia a todo este segmento desde el primer joint y después toda esta influencia al segundo joint, no al 100%, pero un poco más clara. Así que en algunos casos también puede ser útil. Pero es más que nada para generarnos un preset de cómo se van a pintar las influencias. Y ya estas dos opciones, si soy muy sincero, como no entiendo matemáticamente cómo operan, pero son un poco más inteligentes. Sé que el heatmap lo que hace es como generar un radio de calor como en torno al joint. Por ejemplo, digamos que hace una esfera en base a dónde está y hacia dónde va, e influencia toda la geometría que está en ese rango, quitando obviamente la influencia respectiva del siguiente joint. Como que es muy práctico cuando quieren tener un skin funcional rápido, pero yo prefiero trabajar con Classic Linear, es más seguro y es más estable y editable. El, el heatmap a veces da problemas con bueno, esto lo podemos modificar de acá, con la influencia máxima de los joints, porque también lo calcula en base a ese valor y limita un poco las influencias que tiene cada uno de los vértices.
a diferencia del Classic Lineal, pero como digo, si quieren un resultado bueno y rápido sin tener que editar mapa, el Heatmap es una buena opción. Y el Geodesic Voxel, como dije, no sé cómo funciona muy bien del todo matemáticamente, pero sé que genera como vectores en base a donde está el join respecto a la malla, y es más pesado, funciona más lento en primera instancia, como se demora un poco más porque hace un montón de cálculos matemáticos para asignarle como el peso apropiado a cada vértice, y por lo mismo tiene que procesar no solamente todos los vectores que genera, sino que los valores para cada uno de los vértices, pero genera un casi como si hubiesen pintado ustedes los pesos manualmente, un resultado muy bueno, pero también tiene sus contras. Si hay, por ejemplo, algunas normales que estén medio raras, por ejemplo la zona de las axilas, que puede que las normales no se lean bien por las direcciones, puede suele tener problemas en esa zona porque no puede como trazar bien los vectores y ese tipo de detalles. Como digo, no lo podemos ver más en profundidad a futuro, pero no es con el que se suele trabajar ni en la industria, o por lo menos yo no lo he visto nunca en alguna empresa. Y tampoco es muy práctico por el tiempo que toma. Se demora mucho dependiendo de si el rig o si el modelo tiene demasiados vértices, se va a demorar mucho más. Pero si quieren tener un buen resultado para algún tipo de test rápido, es una muy buena opción. Después vamos al Skin Method, y el Skin Method tiene tres opciones. En realidad son dos principales, que son el Classic Lineal y el Dual Quaternion. El Weight Blended prácticamente nos permite mezclar entre estas dos en diferentes zonas pintando un mapa. Y por ahora vamos a ir con Classic Lineal y ya vamos a ver cómo funciona cada una, pero a grandes rasgos el Classic Lineal simplemente mueve el vértice. Por ejemplo, este vértice de aquí lo va a mover, si nosotros rotamos este join en esa dirección, lo va a mover de punto A punto B, así de simple. Y en cambio la opción del Dual Quaternion va a leer esta rotación, va a leer este ángulo, y en vez de moverse de punto A a punto B de manera lineal, va a interpretar la curva respecto a su posición en el mundo para trazar una curva. ¿Ok? Como que nos permite, nos funciona mucho mejor al momento de hacer rigs que preserven, que queremos que preserven los volúmenes. ¿Cuál es el contra? Es que si tenemos un rig, por ejemplo, en distribución A, en A-pose en vez de T-pose, muchas veces el Dual Quaternion funciona como creando sus primeros default como en esta orientación, respetando el mundo. Entonces, en vez de interpretar la curva en esta dirección, por ejemplo de ahí hacia acá y trazándonos una curva así, lo va a trazar desde esta dirección. Entonces, cuando intente, por ejemplo, hacer una escala, en vez de escalarse hacia allá, que es lo que estaríamos buscando para un stretch squash, la geometría se va a tender a escalar como hacia los lados directamente. Esto es un error muy común cuando se trabaja con Dual Quaternion, si es que no se setea de manera correcta. Pero ambos tienen sus funcionalidades y podemos pintar mapas para evitar estos pequeños problemas. Vamos a eliminar esto. Después, Weight Distribution. Esto básicamente es como Maya va a distribuir los pesos del preset, como los pesos base del primer joint a los vértices que están más cerca, como va a funcionar de la mano con estas opciones de aquí. Y la opción de, perdón, aquí de Neighbors va a considerar más el joint que sigue para distribuir los pesos como a los respectivos vértices. Funciona muy de la mano con el Bind Method. Por lo general lo vamos a mantener en Distance, no lo voy a cambiar mucho de ahí. El Max Influence es la cantidad máxima de joints que vamos a permitir para cada vértice de influencia. Entonces, por ejemplo, si aquí tuviéramos 20 joints, por ejemplo, vamos a decir que tenemos 5 joints más aquí, a ese vértice solamente lo van a poder influenciar los 5 joints más cercanos, si es que estamos con la opción de Close Distance para el Bind Method. ¿Ok? Creo que 5 es un buen valor, nos va a permitir un buen suavizado, así que lo vamos a mantener. Y las opciones que tenemos acá abajo, bueno, estas para mantener las máximas influencias. Eso no quiere decir que no las podamos editar, pero para cuando tengamos nuestra primer layer como de influencia, va a respetarlo. El Remove Unused Influence va a significar que, por ejemplo,
si este join lo estamos incluyendo o tenemos, muy probable, esto es muy común, que tenemos un join que no estamos usando para esquinear, pero que está por aquí y está muy lejos de la geometría, por lo tanto no está influenciando en nada, va a remover ese join del nodo. El Colorize Skeleton es que una vez que hagamos el Bind Skin nos va a dar otro color para los joins. Esto va a ser un indicativo de que ya están esquineados a algo. Y esto es por si es que tenemos join oculto directamente, los va a incluir igual en la creación del nodo. Da lo mismo si son visibles o no. Y esta opción es nueva, se incluyó cuando se incluyó el Proximity Grab, así que no la manejo, pero cuando veamos Proximity Grab, que vamos a hacer un video, vamos a intentar ver cómo funciona con la opción de Bind Skin. Ok, así que esas serían todas las opciones principales de Bind Skin. Ahora vamos a seleccionar los joints, vamos a seleccionar la geometría. Como dijimos, vamos a trabajar siempre con Select Joint, Closed Distance, Classic Lineal, y estas opciones por lo general no las toco nunca más, así que importante. Perdón, detalle, se me olvidó el drop off rate. El drop off rate es básicamente como un radio de unidades en las cuales un joint va a influenciar cierta geometría. Va a depender de la proximidad de un joint con el otro y la escala del personaje y como todos esos pequeños detalles, pero tampoco nunca la modifico, en realidad es poco relevante. Así que aquí vamos a darle a Play. Una vez que creamos el Bind Skin, podemos ver que ahora si movemos los joints se nos mueve la geometría y fíjense que ya tenemos una cierta influencia que funciona relativamente bien. Y ahora podemos empezar a, por ejemplo, modificar estos vértices. Si seleccionamos esta zona de aquí de la base, yo puedo darle ahora aquí a clic derecho, Paint Skin Weight, que nos muestra la opción aquí mismo, y al Joint 1 con la opción de agregar, el Opacity, el Value, están los dos en bajito y le voy a ir agregando de a poquito, o le puedo subir el Opacity al máximo y el Value bajito, y vamos a ir agregando influencia, y la deformación de esta zona se va a poner un poco más rígida, un poco más dura, porque le dimos más influencia al primer joint. Lo vamos a ver aquí con una pose directamente. Vamos a seleccionar estos vértices de aquí hasta ahí, clic derecho, y al joint 2 le vamos a ir agregando influencia y fíjense cómo se va poniendo un poco más dura la deformación. Y lo mismo para el final. Vamos a agregar aquí, vamos a ir a la opción nuevamente y le vamos a dar un poquito más de influencia desde el joint 3. Y ahora aquí mismo podemos seleccionar, por ejemplo, estos vértices de aquí y clic derecho, podemos bloquear el joint 1 para que no nos modifique nada de ese joint, y aquí le vamos a dar unos toques de smooth, pum pum pum, y nos va a ir suavizando entre ambas influencias la deformación en esa zona. Podemos incrementar, darle aquí por ejemplo un loop más y volvemos a la herramienta y le damos otros toquecitos de smooth. Ahora fíjense que al doblarse vamos a hacer un keyframe para este joint. Fíjense que al doblarse como que se pierde volumen, como que se deforma como una manguera esta parte de aquí. Y si cambiamos seleccionamos la geometría, vamos aquí al Skin Cluster y cambiamos el método, fíjense cómo gana volumen en la zona de deformación. Y esa es la diferencia entre cómo se deforma el Dual Quaternion y el Classic Lineal. Ahora también podemos darle aquí a la opción de Weight Blended para tener ambas. Y por defecto el mapa que trae es Lineal, que es el primero, el Classic Lineal. Y todo es negro. Y lo que sea blanco va a ser Dual Quaternion. Entonces nosotros podemos seleccionar estos mismos vértices. Vamos aquí a la herramienta de pintar pesos. Pero en vez de pintar los pesos aquí, vamos a ir aquí donde dice Weight Type. Y vamos a cambiar a Dual Quaternion, Blend Weight. Y aquí le podemos agregar con la opción de Add influencia desde ese mapa de Dual Quaternion. Entonces ahora vuelve a ganar un poco el volumen que tenía originalmente. Con Dual Quaternion fíjese que no llega a estar igual, pero tiene más influencia, tiene más volumen. Y si nos vamos al Classic Lineal, tiene mucho menos que el Classic Lineal y tiene un poquito más como el Dual Quaternion.
Así que así podemos ir jugando como con esas opciones. Yo suelo pintar los pesos con Engine Skin Tool. Me parece un poco más rápida y tiene hartas opciones interesantes. Funciona muy similar. También podemos pintar aquí el mapa del Dual Quaternion. Cada uno de los joints tiene su respectivo color. Y podemos crear layers, podemos pintarle mapas a esas layers. Tiene muchas más opciones, pero como es una herramienta aparte, la vamos a ver en un video aparte en el futuro. Y creo que eso sería lo más relevante respecto a skin weights. Creo que abarqué todo lo importante. Vamos a quitar el nodo skin solamente para mostrarles rápidamente cómo funciona también la opción de heatmap o alguna de las opciones de skin más avanzadas, para que vean que por defecto nos dan un resultado mejor, pero más difícil de trabajar una vez que ya está hecho. Fíjense que se tomó un par de segundos más en procesar, y eso que estamos solamente hablando de un dedo, pero ya no es tan suave como la primera opción. Vamos a volver a eliminarlo y volver a crearlo. Edit, Delete History. Vamos a volver a crearlo, o de hecho podemos directamente duplicar todo esto. Voy a duplicar esto. Perdón, tengo que moverlo con la opción de World para que se mueva bien. Ahí sí. Y ahora para acá. Y vamos a hacerle Skin, Bind Skin con Heatmap al primero. Se demora. El segundo con Classic Linear, perdón, Closed Distance. Fíjense que es automático, muy rápido. Y el tercero lo vamos a hacer con Geodesic Voxel. Y aquí, si rotamos, pueden ver la diferencia entre los tres. Este es mucho más suave, que es el método más rápido. El heatmap es un poco más recto, pero fíjense que hay como irregularidad en los vértices por cómo traza el mapa. Sin embargo, nos sirve como un test rápido. Y el último, con el Geodesic Voxel, es mucho más orgánico, como funciona, como traza los vectores, ¿no? Tenemos una buena compensación de volumen aquí, y los vértices están deformando de forma suave. Fíjense ahí cómo están distribuidos los pesos. Acá también podemos revisar el heatmap, cómo están distribuidos. Fíjense que es mucho más manchado el resultado, pero nos sirve. Y el último joint ya no funciona tan bien porque está tomando demasiada influencia de los primeros. Y aquí vamos a ver el resultado, muy similar. No está tomando bien la influencia del segundo joint. Y en cambio aquí sí tenemos un resultado más fino. Así que nada, eso chicos, una pequeña comparativa antes de terminar el video. Espero les haya servido. Como siempre digo, ya veremos todo esto en un trabajo más práctico cuando estemos rigando el primer personaje. Pero si tienen dudas, preguntas, consultas, de lo que sea, las pueden dejar en los comentarios. Y nos estaremos viendo en un siguiente video. Espero que estén muy bien. Chau chau.